Bienvenidos a la segunda clase de este curso de inteligencia artificial, cortesía de la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física y del Semillero en Computación Cuántica y los Centros de Excelencia en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial. También el Centro de Excelencia eh, en Mecánica Cuántica y Metrología de la sede de Bogotá. Entonces, vamos a trabajar hoy de la siguiente manera. Voy a hacer la parte teórica muy corta, máximo 20 minutos, 22 minutos. Y luego vamos a trabajar con Cristian toda la parte de programación. Queremos que avancemos o queremos avanzar mucho en la programación y ir comprendiendo muy bien todos los temas, pero como lo dijimos al inicio, auscultando las redes neuronales. No vamos a entrar en profundidad, pero vamos a tener una comprensión muy buena de cómo es que funciona el mundo de el machine learning, el aprendizaje profundo y todas estas cosas. Entonces, vamos a trabajar cómo aprende una red neuronal. Esa pregunta me gusta mucho, me parece muy bonita. Voy a mostrar un resumen para aquellos que no asistieron a las primeras sesiones o que no han visto el video anterior y que hoy decidieron conectarse, pues, profesor, hagamos un resumen de lo que se vio en la clase pasada. Entonces, el resumen empieza de la siguiente manera. Hicimos en la clase pasada un trabajo histórico donde mostrábamos que íbamos a tener unas señales de entrada. Observen que en la jerga de nosotros los físicos, a esto lo llamamos señales de entrada. Algunos le ponen luego otros nombres, características, etcétera. Pero para nosotros, que estamos como enseñados al mundo de los sistemas, partimos de que son simples señales de entrada que en general pueden ser valores numéricos o de otro tipo. Esas señales de entrada se van a conectar de alguna manera con unos elementos que los vamos a llamar los pesos sinápticos. Y es muy importante que ustedes comprendan que cada señal de entrada tiene asociado un peso sináptico. ¿Listo? Entonces esto va a ser de vital importancia para establecer las ecuaciones de funcionamiento de este modelo matemático de una red neuronal. ¿Sí? Luego viene un elemento que vamos a ponerlo en otro color, que lo llamamos el sesgo. Este sesgo parece ser un parámetro que nosotros podemos optimizar o que nosotros podemos definir y que el sesgo como que es un elemento importante a la hora de escribir el modelo matemático de esta red neuronal. Entonces, lo que sigue aquí es que toda señal de entrada con su correspondiente peso de entrada es sumado. Listo. Hay una sumatoria de todos esos valores. Enseguida repaso las ecuaciones fundamentales que dan cuenta de lo que es una red neuronal. Pero viene un problema y este problema es casi que mostrado aquí por esta línea y es, ¿hasta aquí realmente qué tenemos? Pues tenemos un sistema completamente lineal y este sistema, como esto es una neurona, pues debería de tener un elemento que le diga, hey, ¿cómo me conecto a la siguiente neurona? O mi salida, ¿cuál va a ser realmente? Entonces aquí vamos a utilizar unos elementos que son muy importantes y que los vamos a denominar las funciones de activación, ¿cierto? O sea, si hay una función de activación es porque a lo mejor la neurona que tengo no está activada para producir una salida, ¿cierto? Entonces, matemáticamente yo debo entregarle una función de activación para que ella pueda conectarse con la siguiente neurona. Y aquí tengo la salida. La salida siempre la voy a llamar Y con un gorrito encima. Y entonces, profe,
ya vimos los componentes, señales de entrada, pesos, cada peso con una señal de entrada, un sesgo, sumamos todas las señales de entrada con los pesos y usted me acaba de decir que vamos a activar esto. Vamos a activar esto y tengo una salida, pero ¿cómo escribimos eso de forma matemática? Entonces, aquí tenemos estos elementos, ¿cierto? Ya vimos que son señales de entrada, ¿sí? Así los vamos a llamar. También se llaman características o en inglés features. Van a encontrar esas tres palabras, señales de entrada, características o features, que son esos valores. Luego tenemos los pesos. Los pesos son todo este arreglo. Esto podríamos decir que es como un vector de pesos. Uno podría escribir esto así y decir, ve, qué extraño, el profe escribió esto como el peso W sub 1, W sub 2, W sub M, X sub 1, X sub 2, X sub M. Y quiero que conecten este conocimiento con lo que vimos al final con Christian. Y es que con Christian en Python aprendimos a escribir esto en lenguaje Python. En un notebook de Jupyter, de Google Colab, aprendimos cómo se trabajaba con esto, estos arreglos. Es un arreglo, así se llama. Bueno, entonces, sumamos de I igual 1 hasta M cada característica con cada peso. Sumamos el sesgo, ¿cierto? Y a esto lo llamamos salida Z. Y entonces, cuando usamos esta ecuación en forma vectorial, como un vector fila o un vector columna, ¿cierto? O como un arreglo, entonces esto lo podemos escribir como un producto de W.X más B. Miren, qué casualidad. Eso para muchos de ustedes se debería parecer a algo que es esto, Y igual a MX más B. Y todos creo que conocemos este asunto, la ecuación de una recta. La ecuación de una recta. Lo que pasa es que este Z que tengo aquí, reemplacé el Y por un Z, va a ser como una recta bastante extraña, como un asunto bastante raro, porque observen que aquí tengo es una cantidad que se llama W y que como la llamé aquí parece ser algo que no es un número. Para nosotros en bachillerato esto era un número. La pendiente, uy, profe, ¿cuánto está inclinada la recta? Entonces hacíamos un plano XY, ¿cierto? Y todos en nuestros cursos normales llegábamos y decíamos, no, si la recta está aquí, entonces fregados, pendiente cero, ¿cierto? Pero si la recta de pronto se acuesta de esta manera o pasa por el origen, entonces, uy, qué recta tan mal dibujada, pero bueno, ustedes me creen que eso es una recta. O este tipo de recta, en fin. Entonces luego aprendimos que encontrar la pendiente era encontrar qué tan inclinada estaba la recta, ¿cierto? Es decir, cuál era la inclinación con respecto a esto. Y encontrar el intercepto o el sesgo, digamos, tiene que ver con ese intercepto. Pero esto es solo para fines didácticos. ¿Listo? Es para que vamos comprendiendo cómo construimos conocimiento de una cosa muy simple hacia algo mucho más complejo. Profe, entonces, ¿qué tiene esto? Lo que vamos a llamar una red neuronal nosotros va a ser una capa de entrada, un conjunto de capas ocultas, que son esta cantidad de capas ocultas, que luego tenemos que entender cómo se interconectan, que luego tenemos que comprender de qué manera por ejemplo, una imagen muy compleja funciona ahí y luego tenemos las salidas. Entonces aquí ya tenemos
una red neuronal, no tenemos una sola neurona. Como tenemos esa red neuronal, entonces, pues aquí tengo lo mismo que mostré ahora. Las características o los features o lo que llamamos señales de entrada. Los pesos que dijimos son curiosos, ¿no? Cada característica tiene un peso, va a ocupar un peso dentro de la red neuronal. Luego, todo esto me da origen a una ecuación que es una sumatoria sobre i de cada peso por cada característica más el sesgo. Luego esto, ve, qué curioso. Función de activación y salida. Nosotros la salida, en las notas que estamos trabajando, que son las notas del profesor Diego Aristizábal del Departamento de Física, la llamamos Y con un gorrito arriba. Espero que este resumen haya sido claro. Ya me gasté unos minutos interesantes, pero no me importa gastármelos mientras ustedes estén comprendiendo este tema y luego lo puedan ir a codificar bien codificado. ¿Qué pasa si el sistema es lineal? Es decir, ¿qué pasa si no utilizamos la bendita función de activación como se hacía en los sistemas anteriores? Entonces se dice que un sistema es lineal, esto lo voy a pasar muy rápido, es de análisis de señales y sistemas, pero es interesante conectarlo. Se dice que un sistema es lineal si el sistema es homogéneo, ¿cierto? O sea, homogéneo significa esto, es muy fácil. Tenemos una entrada y pasa esta señal de entrada por un sistema. Ese sistema puede ser de muchos tipos, puede ser un filtro, puede ser, no sé, hay miles de sistemas en este mundo que hemos inventado. Y entonces ese sistema me va a dar una salida Y de n de ciertas características, dependiendo de lo que el sistema le haga a la señal de entrada. Entonces decimos que el sistema es homogéneo cuando ocurre lo siguiente. Cuando multiplicamos por una constante k y lo único que va a ocurrir es que la salida se va a ver multiplicada por la misma constante k. Los sistemas lineales son muy interesantes porque, curiosamente, la gran mayoría de los sistemas que tenemos y que conocemos y la forma como funcionan las ecuaciones en física son lineales. Es decir, no estamos frente a un mundo abocado al caos, ni un mundo abocado a la no linealidad. ¿Por qué ocurre eso? No, el universo es así, lo que entendemos de él es así y nos funciona de maravilla y sabemos que es lineal esto. Pero para la linealidad no basta con que el sistema sea homogéneo, el sistema tiene que ser aditivo. Aditivo significa que si tienes una característica de entrada o señal de entrada x1 de n y te da una salida y sub 1 de n, y luego tienes una x2 de n y te da una salida y sub 2 de n, esto es una belleza, muchachos. Al ponerle al sistema la suma de x1 de n más x2 de n, ese sistema me va a responder con justamente la suma de estas dos respuestas. Y1 de n, y sub 2 de n. Y entonces decimos que un sistema es lineal si es homogéneo, ya saben, multiplicarlo por k, y es aditivo, que implica esto que tenemos acá. ¡Oh, fantástico! La mayoría de los sistemas son lineales, hacemos matemática para sistemas lineales, análisis de señales en sistemas lineales, trabajamos en el dominio del tiempo, trabajamos en el dominio de la frecuencia en sistemas lineales, pero las redes neuronales necesitan algo que es la función de activación. ¿Y qué hará la función de activación? Entonces, activa la conexión de una neurona con otra neurona para poder hacer sinapsis. Y es una función que transmite la información generada por toda esa combinación lineal de los pesos y las entradas. Listo.
Entonces, sin esa función de activación nos van a ocurrir unas cosas que enseguida vamos a mirar. Primero, de manera artificial, se tuvieron que inventar funciones de activación f de x. Listo. Al entrar esas funciones de activación, lo que hicimos fue sacar el sistema de esa linealidad. Es decir, no mantener lineal el sistema. Al no mantener lineal el sistema, ocurre como con nosotros los humanos, que cuando vemos algo que nos sorprende, cuando algo nos saca de la rutina, somos capaces de aprender patrones de eso que nos sacó de la rutina. Entonces, la función de activación lo que hace es sacar de la rutina a la neurona y a la red neuronal para decirle, hey, cuidado, cuidado, tienes que aprender, tienes que activarte aquí, tienes que hacer algo nuevo. Listo. Entonces, lo que decide la función de activación es si voy a disparar una señal para la siguiente neurona o si no la voy a disparar, si eso es importante o no es importante. Entonces, estamos modelando cómo funciona nuestro cerebro de manera matemática y ya dijimos que vamos a usar funciones de activación. Y hay dos tipos. Las lineales. Esas funciones de activación lineal se utilizaron por allá en los 80, pero no son útiles. No son útiles porque en una función lineal lo que entra prácticamente es lo que sale. Vamos a hacer un ejercicio dentro de este curso donde vamos a trabajar con una función de activación lineal y ustedes van a ver el efecto que yo les estoy mostrando. Entonces, no vamos prácticamente a hacer mayor cosa, no vamos a sacar a la red neuronal o al sistema de su estado de confort, sino que lo vamos a mantener en el estado de confort haciendo una función de activación lineal. Pero como lo que queremos es que la red actúe como nuestro cerebro y aprenda, entonces tenemos que usar funciones de activación no lineales. Y esto lo que permite es que los datos de salida de esa red neuronal estén acotados entre un valor y otro valor muy pequeño, generalmente entre 0 y 1. Ahí está el enlace, esta presentación se las vamos a poner en la página web, un enlace muy interesante de un joven, un caballero que hizo esta parte. Ah, profe, entonces lo que usted me está diciendo es que queremos que la salida de la neurona esté entre unos valores acotados y que si ese valor es mayor a un umbral, ella toque la otra neurona y active, o si está por debajo de ese umbral, no haga nada. Efectivamente, eso es lo que buscamos. Entonces, observen esto. Observen que en esta diapositiva muestro una función de activación que empieza en 0 y que el valor máximo de esa función de activación es 1. Entonces la red neuronal va a estar en un umbral entre 0, 0.1, 0.2 hasta el 1. ¿Ok? Y uno puede decidir si después de este valor, qué recta tan mal hecha, me disculpan como tal, si después de este valor entonces la neurona pasa esa información a la otra después de este umbral. O no, no. Si estoy por debajo, no paso esa información. Entonces hay funciones no lineales muy interesantes. Esta función f de x igual a 1 sobre 1 más e a la menos x. No se asusten con uno de los números más bellos que uno pueda encontrar en la física y en la matemática, que es el número de Euler, ¿cierto? Y si alguien de ustedes es una persona que no sabe qué es esto, simplemente piense que esto es un número completamente mágico y hermoso que me dice que hay una cantidad que elevada a una cosa que se llama ni, que es un número imaginario. Todos los números son imaginarios realmente, listo. Yo no sé por qué le pusieron a ese número imaginario. A una cantidad teta, esto tiene una relación muy importante y es que esto es cos de teta, que es una función
bueno, escribí muy feo eso, cos de teta más i veces seno de teta. Entonces esta función de Euler es una hermosura porque esta función de Euler nos permite juntar las funciones seno y coseno, las funciones trigonométricas, con esta cantidad. Es decir, e a la menos x es coseno de x menos y seno de x. El menos sale del menos x. Bueno, aquí está la derivada de la función de activación. A futuro la vamos a utilizar, por ahora no nos interesa, simplemente les escribo la derivada. Profe, ¿y es la única? No, hay muchas. Está la función tangente hiperbólica. Observen esta función. Vamos a acotar ya no entre 0, sino entre menos 1 y 1 la salida de las redes neuronales. Entonces el umbral está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí es el umbral, ¿cierto? De aquí para arriba hay un umbral de activación de la neurona y de aquí para abajo no tengo umbral de activación de la red neuronal, ¿cierto? Si pienso en una o pienso en un conjunto que se van a conectar con la siguiente. Aquí está la derivada. Quienes no sepan derivadas, no se preocupen, yo voy a explicar un poco de eso, pero supongo que muchos de ustedes son expertos en estos temas. Hay otras funciones de activación, por ejemplo, la ReLU es una función bastante interesante, está acotada ya no entre 0 y 1, ni entre menos 1 y 1, sino, por ejemplo, entre 0 y un valor 5, ¿cierto? Entonces, cuando la ReLU llega aquí, se dispara, se vuelve una línea recta completica. No se preocupen, vamos a ir mirándolas cuando hagamos los ejemplos. Ahí hay una leaky ReLU, así se llama, es otra forma de hacer una ReLU. Luego hay unas ELU que son para diferentes valores de alfa. No las voy a explicar aquí porque dije que iba a explicar 20 minutos y creo que me quedan 2 minutos. Y aquí tenemos otras funciones como switch, la derivada de switch, y pueden ver todo esto. Profe, ¿cómo sé yo cuál función de activación usar? Ah, maravilla de pregunta, no se las voy a resolver todavía, pero piensen eso. Ah, profe, ¿cómo así? Si yo tengo tantas posibilidades, ¿cuál es la mejor función de activación? ¿Hay una mejor? ¿Hay una peor? ¿De qué depende? Importante esa pregunta. Aquí hay otra, la función MIS, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un enlace que es este enlace de los tipos de funciones de activación, donde pueden consultar un poquito más sobre cada una de estas funciones de activación. Y para terminar ya, mis 25 minutos como tal, queda algo que la clase pasada, que sigue siendo para nosotros un misterio. Profe, usted acaba de explicar un poco bien esto. Esta partecita de este circulito lo entendemos, entendemos la señal de entrada, entendemos los pesos, entendemos la ecuación, y usted nos dice que hay muchas funciones de estas. Pero, ¿cómo se calcula lo que yo realmente deseo con la predicción que está haciendo la red neuronal? ¿Cómo hago para minimizar esa pérdida que tengo ahí? ¿Cómo hago para que la red neuronal realmente aprenda? Entonces hay un elemento que no vamos a ver hoy, lo vamos a ver el viernes, se llama la función de pérdida, la función de coste o la función de costo. Y esto ya es un poquito de alta costura, en 2 clases los tengo ya como, profe, usted me lleva como muy rápido, efectivamente, pero lo llevo, creo yo, comprendiendo bien cada parte de esa red neuronal. Entonces, observen que la función de pérdida funciona como una función que me calcula cuánto se equivocó la red respecto a lo que va a predecir. Y entonces, al equivocarse, de alguna manera,
ella tiene que volver a actualizar dos cosas que son los parámetros que se pueden cambiar en una red neuronal: el sesgo y los pesos. Listo. Esos son los dos parámetros que podemos ir modificando para que la neurona o la red neuronal, no hablamos de una sola neurona, sino de la red neuronal, vaya afinándose, vaya volviéndose más precisa, mucho más que diga, estoy aprendiendo. Hay una tasa de aprendizaje, sí, estoy aprendiendo porque ya me estoy acercando al valor, eh, al valor que realmente debería predecir. Entonces, como ya lo que tenemos son características gigantescas, miles de datos, eso ya no es una ecuación de una recta, sino que es un asunto mucho más complejo y tenemos que utilizar un algoritmo que fue el que disparó realmente esta tecnología. Y ese algoritmo se llama el descenso del gradiente. El descenso del gradiente es un algoritmo que busca minimizar, encontrar las mejores condiciones para que la red realmente funcione muy bien. Y ese va a ser el tema de nuestra siguiente clase, de la clase del viernes. Así que los dejo en stand-by porque lo que sigue es esa parte y en la parte teórica la vamos a mirar muy en detalle. Y recuerden que estamos auscultando redes neuronales, intentando comprenderlas desde la física. Reitero mis agradecimientos al profesor Diego Aristizábal, que es el hombre que ha escrito todas estas notas, estas imágenes son de él. En las conversaciones que he tenido con él, pues hemos hecho toda esta parte. Y obviamente agradezco a Cristian, que es la persona que sigue con la codificación en Python, que yo sé que es donde ustedes quieren estar también trabajando. Muchas gracias por esta noche y Cristian, puedes continuar. Buenas noches, profe, gracias. Bueno, yo me gustaría antes de pasar a la parte práctica, por acá tenemos algunas preguntas por el chat. Las estoy mostrando acá en pantalla, profe. Pablo Gómez, cordial saludo para todos. Muchas gracias por este espacio de aprendizaje. Por acá, Julianes 79, ¿podrían activar la descarga de los slides de la clase 2, porfa? Los de la clase 1 sí deja, los de la clase 2 no. Vamos a revisarlo, ¿cierto, profe? Con No, calma. decirle bueno, Julián, no, lo que pasa es que estas diapositivas apenas las armé ahora porque realmente en las diapositivas que tienen ahí, que son del profesor Diego, este tema está muy bien trabajado y muy en detalle, sino que para facilitar la explicación en Twitch, pues saco otros apartes y trato como de armarlas, pero no hay problema, las ponemos ahora mismo o para mañana ya las tendrás disponibles. Pero si vas a las notas del profe Diego, o a la presentación que hay ahí, esto está mucho más en detalle ahí como tal. Listo, gracias, profe. Acá tenemos otra pregunta. ¿Ese es el único algoritmo para minimizar pérdida? Creo que No, 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 refieren. no, no, para nada. Realmente es el más exitoso y ha sido el caballito de batalla y el ladrillo fundamental, fundacional, como la piedra de Rosetta. No sé si conocen eso de que apareció una piedra por allá en Egipto y a través de esa piedra fue que se pudo descifrar todo lo que escribían los egipcios porque estaba prácticamente el alfabeto. Este algoritmo no, este algoritmo lo que pasa es que tiene una historia fascinante, disparó el aprendizaje de máquinas y si lo entiendes muy bien, de ahí en adelante vas a entender muy bien todos los otros algoritmos. Entonces, no, lo que pasa es que es como el que hay que aprender, ¿ok? Pero hay muchos.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces creo que podemos pasar ahora sí a la parte práctica y listo, les comparto. Bueno, entonces, al igual que el profe, iniciaré con un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. Eh, Empezamos a trabajar sobre fundamentos de NumPy, ¿sí? ¿Por qué NumPy? Porque es una librería muy buena para trabajar todo el tema que es álgebra lineal y datos, ¿sí? Eh, los datos, generalmente en el Machine Learning o el aprendizaje automático, los representamos por matrices. Entonces, de ahí viene la necesidad de utilizar NumPy. Dos procesos importantes, adquirir los datos y saber procesarlos y sobre todo almacenarlos, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Todos esos datos que nos mencionaba el profesor en su explicación. Para almacenar esos datos, sí, que ya no estaríamos hablando de uno que es un millón de datos, sino muchos millones de datos, es necesario trabajar con matrices multidimensionales, que se llaman tensores matemáticamente. Y ahí es donde vamos a utilizar más en profundidad NumPy y otras librerías. Tal vez en la próxima clase trabajemos un poquito de TensorFlow y demás. Bien, la base de todo esto, entonces, son las listas, ¿sí? Iniciamos importando la librería de NumPy, entonces vamos a importarla con este comando, import NumPy as bp. Bueno, acá ejecutamos el comando, esperemos que cargue. Bien, mientras carga, entonces las listas simplemente hagan de cuenta es una bolsa, un recipiente donde vamos a almacenar los datos, ¿sí? Y las distintas operaciones que vamos a hacer con esos datos. Entonces ahí ya importamos NumPy y el primer ejemplo que vimos fue este, ¿sí? Cómo definir una lista, ¿sí? Ya sea una lista homogénea, ¿sí? Del mismo tipo de dato, de diferente dato, ¿sí? O una lista con subconjuntos de datos, ¿sí? Eso fue lo primero que hicimos, definir listas e imprimirlas. Voy a volver a ejecutar esta casilla para que veamos. Listo, ahí lo tenemos. Como se dan cuenta, NumPy permite trabajar con el mismo tipo de dato, por ejemplo, en este caso numéricos, como con diferentes, alfanuméricos, palabras, etc. Luego de saber definir una lista o de declararla, a través de las listas podemos crear arreglos, ¿sí? Que ya es, digámoslo así, un poquito más de nivel que las listas. Entonces, ¿por qué necesitamos arreglos y por qué NumPy? Porque cuando trabajamos con datos o con datos matemáticos, sobre todo necesitamos velocidad a la hora de realizar los cálculos y también bajo consumo de recursos, ¿cierto? Entonces, estos arreglos, los arrays que estamos trabajando, simplemente son otras bolsas como las listas, pero ya no están en una dimensión, sino en más dimensiones, ¿sí? Entonces son bolsas multidimensionales, por decirlo de alguna manera. Algo importante es que estas ya son únicamente para datos homogéneos, ¿sí? Es decir, los datos que vamos a colocar en los arrays son del mismo tipo. Y los arrays, voy a saltarme acá directamente el ejemplo, tienen cuatro propiedades importantes, cuatro propiedades. La primera es el tipo de dato, la forma de ese arreglo, el tamaño y su dimensión. Esos son muy importantes, que es lo que tenemos acá arriba o lo que tenemos en las notas, ¿sí? El tipo de dato que describe los datos que tenemos en el array, la forma que nos dice el número de elementos, un tamaño y un número de dimensión. Entonces, por ejemplo, miremos esta lista. Tenemos esta lista que llamamos N, conformada por 1, 2 y 3. Luego, con esa lista, creamos un arreglo, que es lo que tenemos acá en esta segunda línea. Y lo que hacemos acá es imprimir esos cuatro datos importantes, esas cuatro propiedades de ese arreglo M, ¿sí? Entonces, el tipo de dato, lo primero que nos dice es que es un entero, ¿sí? Un entero de 64 bits en este caso. Si trabajamos con otro computador, tal vez un poco más antiguo, puede que nos aparezca 32, depende, pues, la arquitectura. Nos dice que la forma del arreglo es 3,
¿sí? Y dijimos que la forma nos decía el número de elementos, nos devuelve 3. Y si se dan cuenta y contamos manualmente acá arriba, efectivamente tenemos 3 elementos. La dimensión del arreglo es 1, ya vamos a ver cómo es que encuentra esa dimensión. ¿Listo? Bien. Resulta que nosotros podemos, podemos tener otros tipos de datos, no solamente enteros. Por ejemplo, en este caso, lo único que hago acá en esta lista n es agregarle un punto al 1. Entonces me queda 1 punto, 2, 3. Sigo teniendo 3 elementos, pero tengo un 1 punto. Es decir, bueno, esta notación no me gusta mucho, pero funciona, que es 1 punto, ¿sí? Puede ser un poco ambigua, pero quiere decir 1.0, básicamente. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Un float 64, que quiere decir que ya no tenemos números enteros acá, sino que tenemos números reales, ¿sí? Y lo demás, como no lo modifique, pues me devuelve los mismos datos. Nada nuevo. Ahora, eh, ahora sí vamos a la parte nueva, y es que todos estos 4 propiedades o estas 4 características nosotros podemos fijarlas. ¿Sí? En este caso, pues solamente le damos la lista a un arreglo y nos devuelve sus características. Ahora vamos a aprender cómo las fijamos. Entonces, miren por ejemplo que tengo una lista, ¿cierto? Continúo con la misma lista. Defino un arreglo, ¿sí? Con arreglo. Pero donde le estoy definiendo el tipo, ¿sí? Estoy colocando entre comillas float 16. ¿Qué quiere decir? Que voy a fijar el tipo de dato. No me interesa si ese dato no coincide con lo que estoy fijando. El caso es que funciona. Me está diciendo que tengo un real de 16 bits, ¿sí? Lo que estoy haciendo es fijando, nada más. El resto, si se dan cuenta, tenemos lo mismo. Y miren que cuando lo ejecuto, pues ya no me va a salir que tengo un entero de 64, sino un float de 16. Entonces, lo que estoy haciendo es fijar el tipo. Bien. Bueno, algo importante es que recuerden que aquí estoy trabajando con listas sencillas, ¿no? Pero esto aplica para listas mucho más extensas, bases de datos, etcétera, que es lo que en realidad conforma una red neuronal bastante robusta. Bien, les mencionaba que cómo hacemos para encontrar la dimensión. Veamos acá un ejemplo, bueno, de este que ya lo conocemos, de una dimensión. Pero vayamos a lo interesante, ¿qué pasa cuando tenemos dos dimensiones? Entonces, miren, estoy definiendo m sub 2, ¿sí? Que es un arreglo eh, que tiene esta entrada, ¿cierto? Tiene, bueno, yo me gusta llamarlos subconjuntos, no sé, creo que no es tan adecuado, pero tenemos el primero que es 0, 1, 2 y el tercero que es 3, 4, 5. Ese es mi arreglo. Le estoy pidiendo que me imprima el tipo de dato, que me imprima la forma, el tamaño, muy importante, la dimensión y cuando utilizo acá el slash, bueno, backslash n, lo que estoy haciendo es simplemente un salto de línea para que un poquito presentable la información sea legible. Entonces, miremos qué sucede cuando se ejecuta. Acá ya cargó. Entonces, estos datos ya son viejos conocidos, pero miremos las dimensiones. ¿Sí? Acá tenemos dos dimensiones. Eso no lo habíamos visto antes en los ejemplos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Miren la forma en cómo definir mi arreglo. ¿Sí? Si se dan cuenta, es una matriz que tiene dos filas, tres columnas. ¿Sí? Que más adelante las dejaremos de llamar matrices para llamarlas tensores. ¿Sí? Bueno, acá me imprimió dimensión 1, el primer ejemplo, y dimensión 2, esta segunda parte. Y si se dan cuenta, acá me está en la forma del arreglo, me está diciendo valga la redundancia, la forma, ¿no? Tiene dos filas, tres columnas. Tamaño del arreglo, me aparece un 6. Lo que hace es contar el número de elementos, ¿sí? Que son 6. Listo. Eso tenemos por ese lado.
Otros métodos para crear arreglos. El profesor Diego lo explica en detalle en sus notas. Yo simplemente los voy a mencionar, que son estos. ¿Sí? Estos tres que tenemos acá. Zeros y ones, Landscape, Long Space, Arrange. No los voy a trabajar acá, son muy similares acá. Cambio un poquito el comando, pero pues los pueden consultar en detalle en las notas del profe. Ahora, cuando, por ejemplo, queremos redimensionar arreglos o, sí, un momento, redimensionar arreglos, tenemos ciertas formas para extraer y modificar los datos, ¿cierto? Bien, uno de los atributos que podemos utilizar es numpy.shape, es decir, traernos la forma o redshape, que ya veremos para qué es, para bajar de dimensión o para subir de dimensión los arreglos. ¿Sí? Vamos a mirar únicamente este shape. Y es, miren lo que hace en este caso. Estoy definiendo un arreglo A conformado por estas dos listas y le pido que me devuelva los 4 datos ya conocidos. Me dice que este arreglo es de enteros, de 64 bits, que la forma del arreglo es 2,6. ¿Qué me está diciendo? 2 filas, 6 columnas, ¿cierto? Y podemos contarlo si queremos comprobarlo. Tamaño del arreglo me dice que hay 2 elementos, ¿sí? Tiene sentido, ¿no? 6 por 2, 2. Y la dimensión me dice que es 2. Listo. Hasta ahí no hemos como que modificado. Bien. Nosotros ya hemos fijado el tipo del dato, es decir, si es un float o es un int. Ahora lo que queremos fijar es el tamaño, ¿sí? El tamaño de ese arreglo en específico. Miren entonces lo que hacemos, utilizamos este comando. Si se dan cuenta, a.shape igual y le doy como argumento dos valores, 4,3. ¿De dónde saldrán esos valores? Vamos a ver. Entonces miren que cuando yo le doy compilar, voy a compilarlo o a ejecutarlo mejor. Acá está. Ya no me devuelve una matriz de 2 filas y 6 columnas. Me está devolviendo una matriz de 4 filas y 3 columnas. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy fijando el tamaño, la forma, ¿sí? Le estoy diciendo con este comando a.shape igual los valores que quiero, que esa sea la forma de mi matriz o la forma de mis listas, ¿sí? Y podemos pues modificarlo, podemos invertir si queremos que tenga ya no 4 filas, sino 3 filas y 4 columnas, invertimos los valores. Vamos a volver a ejecutar y veamos qué pasa. Miren que me cambia el resultado, me cambió la matriz, ¿sí? Y podemos jugar con eso, ir probando qué sucede. ¿Listo? Para que no me cambien los ejemplos que siguen, voy a dejarlo como lo tengo. Redimensionarlo en una matriz. 4 filas, 3 columnas. Listo, como lo tenemos acá. Ya le cambié la forma a esa matriz. Ya no es una matriz de 2 filas, 6 columnas, sino una de 4 filas, 3 columnas. Listo. Entonces ya sabemos cómo cambiarle la dimensión y la forma. Perdón, el tipo y la forma. ¿Listo? Ahora, ¿cómo estoy de tiempo? Bueno, creo que nos quedan 15 minutos, vamos bien. Indexación y slicing. Estos son dos métodos para modificar, hacer copias o extraer datos, ¿sí? Imaginemos lo siguiente, que tenemos, no sé, una empresa bastante grande, por ejemplo, la Universidad Nacional, donde tiene todos sus estudiantes, pero yo quiero consultar uno en específico, ¿cierto? Una tarea tediosa sería mirar uno por uno hasta encontrar el estudiante, o usar un filtro como los del Excel sería adecuado.
Pero para eso tenemos estas herramientas, para consultar datos específicos y crear copias. O, por ejemplo, cuando tenemos bases de datos grandes y necesitamos hacer copias, pero no de toda la base, ¿sí? También utilizamos métodos como este, ¿sí? Entonces, vamos de una, yo creo que lo entendemos mejor en el ejemplo. Y aquí me disculpan, puede que se me crucen los cables, porque en este método hay que empezar a cruzar, a contar desde cero. Me confundo un poquito ahí, contar desde cero. Entonces, bueno, acá importo NumPy, no es necesario porque ya lo importé arriba, pero voy a definirme un arreglo. Defino un arreglo que es una lista de los números del 1 al 5. Y le estoy dando este comando, m corchetes 0. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Y le estoy dando dos más, m corchetes 2, m corchetes menos 1. Entonces lo que estoy haciendo con eso es, el m es el nombre que le di al arreglo, y el número es el elemento que quiero extraer, ¿sí? Quiero extraer elementos de ese arreglo. Entonces, por ejemplo, en el caso que les decía de la Universidad Nacional, entonces puedo simplemente tener una base de datos y utilizar este comando, por ejemplo, para sacar o extraer únicamente el estudiante número 10.000, sin necesidad de irme en la lista, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es traerme el primer elemento de la red. Veamos qué pasa. Voy a ejecutarlo. Listo. ¿Cuál es el primer elemento de ese arreglo M? El 1. Lo extrajo correctamente. ¿Cuál es el tercer elemento? Bueno, ahí es donde les digo que se me cruzan los cables, porque acá declaramos 2. ¿Cierto? Pero como estamos contando desde 0, en realidad el número que me va a extraer es el 3, ¿sí? Que es el tercer elemento. Y estamos también trayendo el menos 1. Es posible traer, por ejemplo, de la lista de estudiantes de la Universidad Nacional, el estudiante que ocupa la casilla menos 1, eso suena como raro. Sí es posible. Lo que hace menos 1 es que me trae el último elemento de mi arreglo, que es el 5, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo en este caso. Así como en matemáticas básicas, en cálculo diferencial, uno le enseñan que existen diferentes intervalos abiertos, intervalos cerrados, abiertos a izquierda, abiertos a derecha, lo mismo podemos tener acá. Traer intervalos de datos, cerrados, abiertos, si lo quieren llamar así, abiertos a la izquierda, etcétera, etcétera, para traer subconjuntos o intervalos de esos datos. Veamos cómo lo hacemos. Entonces, veamos el ejemplo. Tengo de nuevo mi arreglo, ¿sí? Que es esta lista de los números del 1 al 5. Y ya no quiero traer elemento por elemento. Quiero traerme, por ejemplo, las posiciones 1 y 2 del arreglo, ¿cierto? Entonces, lo declaro con 2 puntos, como si fuera un segmento, un intervalo, ¿cierto? Entonces, lo mismo hacemos con este. Por ejemplo, si declaramos 2 puntos 3, lo que estoy haciendo es que me traigo desde el primer elemento hasta el que está en la posición 2, ¿sí? ¿Y por qué no colocamos 2 acá? Recuerden que estamos contando desde 0, ¿sí? Entonces, por eso siempre se va a correr un puesto. Y si cambiamos el orden, primero el 3 y luego los 2 puntos, lo que hace es que toma de la posición 3 hasta el último elemento de mi arreglo. Y vamos a ejecutarlo. A ver si está haciendo correctamente eso que les explico. Listo. Entonces miren el primero. Me trae los números que están entre las posiciones 1 y 2, ¿cierto? Entonces el 1 ocuparía la posición 0, el 2 ocupa la posición 1, miren que lo trajo. Y el 3 ocupa la posición 2, también lo extrajo. Y lo mismo sucede con estos, ¿sí? 2.3 me trae todos los números desde el inicio hasta el número 3, y si cambiamos del 3 hasta el final.
Algo muy importante, este simple comando que estoy haciendo acá, definiendo el arreglo y entre corchetes lo que quiero extraer, es lo que se llama, o lo que aparecía antes en el título, como slice. Así de sencillo, traer mis datos. ¿Listo? Bien. Ahora, algo para que, bueno, déjenme ver si este fue el que les traje como ejercicio. Sí, me traje este. Miren que es muy sencillo. Definí un arreglo, ¿cierto? El mismo. Números del 1 al 5. Y en el slicing no le estoy dando ningún valor, simplemente estoy dejando 2 puntos. Me gustaría que lo pensaran un minutico y me dijeran qué nos va a devolver esa impresión en pantalla, qué datos me va a sacar de una red, cuáles va a extraer. Me gustaría que lo dejaran en los comentarios. ¿Qué creen que me va a extraer este comando? Únicamente 2 puntos. ¿Qué datos me va a extraer de la red? Ya vimos que acá, cuando queremos algo en específico, lo definimos como el intervalo que queremos o el dato en específico. ¿Qué pasa si solo le doy los 2 puntos? A ver, si alguien por ahí, listo, muy bien, sí. Veo que varios le atinaron. Lo que va a hacer es traerme todo el arreglo. Comprobémoslo, comprobemos a ver si es cierto. Listo, miren que me trajo los números del 1 al 5. Aquí es todo mi arreglo. Listo. ¿Qué pasó acá? Ahí, listo. Ahora, también podemos utilizar números negativos, ¿cierto? Que serían como las posiciones, pero acá no vemos posiciones negativas. Entonces eso suena aún más raro. No nos preocupemos. De nuevo, un arreglo conformado por esta lista. Y estoy trayendo este slicing que me está diciendo, oiga, tráigame los elementos desde el cuarto, pero ya no empiece a contar en orden, ¿sí? Ya no empiece a contar de izquierda a derecha, sino cuente al revés, de derecha a izquierda, ¿sí? Desde el último número hacia el primero, ¿sí? Lo mismo, en este caso sería los elementos desde el tercer elemento hasta el segundo, contando desde atrás. ¿Por qué coloco 2? Recuerden que estamos contando desde 0. Entonces en realidad es 3. Entonces por eso les decía que me disculpan si se me cruzó el cable ahí. Listo. Entonces miremos qué me devuelve esto. ¿Será que sí tiene sentido utilizar esos argumentos negativos? Miren que sí. Lo que estoy haciendo ya no es contar de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, hacia atrás básicamente. ¿Listo? Ahora, algo que me gusta mucho más. Ya sabemos cómo extraer un dato, cómo extraer pedacitos o segmentos, intervalos de esos datos, que podemos utilizar argumentos negativos, pero sumado a todas esas cosas, podemos darle un incremento, ¿sí? Es decir, cada tantos números, extraígame ese, y vuelva a contar y vuelva a extraer ese, ¿cierto? Entonces, este no lo habíamos visto antes, este arreglo definido de esta manera, ¿cierto? Esta es la tarea que ustedes tenían de ver cómo definir arreglos con este comando. Pero lo único que les estoy diciendo es, créeme un arreglo de 20 elementos, los números del 0 al 19. Y imprima el arreglo, y acá muy importante, vamos a ejecutarlo y vamos a mirar qué es lo que está haciendo ahí con ese, ¿cómo lo llamamos acá? Con ese incremento. Entonces, miren, tenemos nuestro arreglo, números del 0 al 19. Pero acá, ¿qué está haciendo? Primero, extrae los números del 1 al 12. Eso en una primera medida. Pero miren que acá no están todos los números del 1 al 12. ¿Qué pasa? Que va a tomar cada 2 números, es decir, cada 2 números del 1 al 12. Miren que del 1 al 3 hay 2 unidades, del 3 al 5 igual, del 5 al 7 igual. Entonces está tomando saltos de 2. ¿Sí?
de, de, de 2 unidades de distancia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y acá tenemos otro. Recuerden que estamos contando, como tenemos índice, argumento negativo, empezamos de atrás hacia adelante. Entonces, va a empezar en el segundo número de atrás para adelante y me va a traer 3, 18, 17 y 16, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Importante, no puedo colocar números negativos así como así. Si coloco un incremento negativo, el primer valor tiene que ser mayor que el 0, básicamente. Y acá entonces tenemos esa que le coloqué de hashtag, hágalo usted mismo para que vuelvan a intentar. ¿Qué nos devolvería ese arreglo? Es el mismo, pero miren que estoy tomándolo al revés. Números del 12 al 1 y un incremento de menos 2. Ya no estoy tomando incrementos de 2, sino de menos 2. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué nos devolvería este arreglo? Piénsenlo unos minutos, a ver si alguien está con esa respuesta. ¿Qué nos devolverá en este caso? Ese mismo arreglo. Recuerden que cuando tenemos argumento negativo es de atrás hacia adelante. Ejecutarlo. A ver qué nos devuelve esto. Listo. Nos vuelve a imprimir nuestro arreglo de 20 elementos. Y mire lo que sucede. Efectivamente lo hizo de atrás hacia adelante. Entonces ya no empezó en el 1, contó 2, y el que quedó en la posición 2 lo trajo. No, empezó en el 12 y empezó hacia atrás. Entonces, a ver, matemáticamente es una resta, pero en realidad eso son solamente incrementos, ¿no? Simplemente le está restando 2 al anterior número, ¿cierto? Como si fuera un ciclo. Bien. Listo. Ahí tenemos eso. Ahora, ya hemos visto que podemos, cómo extraer los datos, que era el list. Ahora solamente nos falta modificarlos. Si yo tengo, por ejemplo, un arreglo, no sé, que tiene, no sé, la Universidad Nacional tiene 50.000 estudiantes más o menos, un arreglo de 50.000 elementos, y yo quiero entrar a un específico y modificar un dato o modificar ese valor. ¿Cómo lo hago? De esa manera. Miremos cómo se hace. Tengo este arreglo, ¿cierto? Que lo llamé M1. Acá lo que hago es imprimir el arreglo. Y miren lo que estoy haciendo. A ese arreglo M1, la posición 2, es decir, el elemento que se encuentra en la posición 2, lo voy a cambiar ¿por quién? Por un 0. Entonces yo en mi lista de estudiantes puedo ir al elemento 21.000 y cambiar el elemento por el valor que necesito cambiar, ¿cierto? Ese es el primer ejemplo. Ya lo vamos a ver cómo se ejecuta. El segundo, tengo otro arreglo. En este caso estoy diciendo, mire, ya no quiero que me cambie solo un elemento, sino que me cambie varios. Entonces miren lo que le estoy dando. Que me cambie las posiciones del 2 al 4 por estas. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Ya no es solo un elemento. Y otro ejemplo. Ahora con otro intervalo. Estoy diciendo que me cambie las posiciones del 1 al 4, bueno, del 1 al 3, que estoy contando desde 0, las va a cambiar, todas esas las va a cambiar por 0. Y voy a ejecutarlo para que lo veamos como más claramente en el resultado. Listo, y comparemos. En el primero, ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos la posición 2 por un 0. Veamos si sí pasó eso. Este es mi arreglo original. Miren lo que hizo en la posición 2, me cambió en 0. ¿Sí? Esa es la 2, ¿no? 0, 1, 2. La cambié por un 0. En el segundo ejemplo, ¿qué hice?
Pues las posiciones del 2 al 4 las cambié por 8 al 9. ¿Sí me funcionó? Sí, bien. Mi arreglo original y me intercambió estas posiciones. Me las cambió. ¿Sí? El 3 y el 4 me lo cambió por un 8 y por un 9, que fue lo que hice acá. El 2 y el 4 me lo cambié por un 8 y un 9. Y el último, les de cambiar por un 0. Le dije que de la posición 1 a la posición 4 lo reemplacé por ceros. Y mire, posición 0, posición 1, 2, 3. Bueno, sí, estamos contando desde 0, entonces sería esta la posición 3. Y modifique los datos. Listo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, creo que nos da. Ya lo tengo más acá. Listo. Último ejemplo, y es hacer copias. Por ejemplo, si yo quiero modificar un dato en esa base de datos inmensa, bueno, yo le he llamado base de datos, pero esto es una terminología muy de ciencia de datos, y sería más que nada como esas entradas de la red que mencionaba. Esos son mis datos, entradas. ¿Qué pasa si yo quiero modificar, pero no quiero alterar el original? Quiero que el original quede igual, pero voy a modificar y quiero que esa modificación me quede en copias. Eso es lo que sigue, ¿cierto? Que son, bueno, se llaman vistas, que son como copias del mismo. ¿Sí? Entonces, acá aparece un poquito de lógica matemática y miremos lo siguiente. Tengo mi arreglo A, ¿sí? Ok. Acá tienen que darme un momento porque esta cuenta de la universidad me saca cada rato, entonces me toca iniciar sesión. No me demoro más de medio minuto y ya me vuelve a dejar. Entonces, lo que vamos a ver si esto ya carga. Parece que ya se está iniciando. Bueno, problemita técnico que tenemos acá con el correo de la universidad, pero estoy iniciando sesión. Ya con esto terminamos, es mi último ejemplo. Vamos a ver si esto carga. Mientras esto carga, cuéntenos en los comentarios si han podido seguir los ejercicios o si han tenido problemas y así aprovechamos y los vamos resolviendo, o preguntas teóricas para el profesor Alcides o prácticas. Mientras solucionamos acá el inconveniente del notebook, me parece que está cargando. Esto está un poco demorado. Todos han podido correr los ejemplos. Bueno, por acá
Preguntan, buenas noches, ¿podrían habilitar la descarga del documento PDF correspondiente al módulo 2 y 3? Sí, vamos, después de la sesión vamos a mirar ese tema. ¿Qué más tenemos por acá? Pueden compartir el collab, por favor. Esperemos tenerlo listo, yo creo que para este fin de semana, porque hay mucho por pulir. Sin embargo, yo creo que puedo subir este borrador. Sí, pero hay mucho por pulir que lo iremos subiendo. ¿Listo? Pero sí, claro que sí, lo vamos a compartir para que le hagan una copia y puedan ustedes correrlo en sus máquinas. ¿Listo? Bueno, yo creo que podemos terminar, al parecer. Esto no está cargando correctamente. Entonces, estamos bien de tiempo, profe. No sé si... Sí, yo creo que podemos terminar. Debe ser algún lío de la autorización ahí de la universidad, no hay ningún problema. Dos cosas importantes. Una, todos estos ejemplos están en el módulo 1 del profesor Diego Aristizábal, ¿cierto? Ese módulo lo pueden ver, pero no lo pueden descargar, porque son módulos que están todavía en modo, digamos, borrador y hay mucho que mejorarles, ¿ok? Entonces no queremos que circule una información que de pronto tenga algún error o que no esté correcta. Lo que deseamos es irles entregando el material que necesitan para ir comprendiendo cada uno de los temas e ir haciendo los ejercicios que les vamos a proponer. Por ahora, miren que lo que estamos haciendo es la parte práctica de las características, los features o las señales de entrada. ¿Cuáles son las señales de entrada? Esos datos. ¿Sí? No hemos hecho absolutamente nada más, pero si no entienden bien eso, si no trabajamos bien eso, va a ser muy difícil que auscultar las redes neuronales pues se les facilite cuando vamos en la clase número 6 o número 7. ¿Listo? Preferimos ir un poco despacio y comprendiendo bien que ir muy rápido y pues que queden muchas dudas. Así que nuestra metodología es más, hagámoslo simple y hagámoslo bien hecho. Yo creo que terminamos. Éxitos y dice, profe Alcides, usted que es físico, ¿nos puede recomendar una bibliografía sobre los tensores? Hay un libro muy importante de tensores, pero yo lo estudié cuando estudié un poco de relatividad general. En realidad, en esa parte abstracta de la matemática, estudiar los tensores me parece difícil. Yo personalmente lo veo complejo. Si quieres hacer tensores y comprenderlos bien, mira TensorFlow y mira un documento simple de cómo es el framework de TensorFlow. TensorFlow te permite ir entendiendo lo que son los arreglos en muchas dimensiones y de una vez ir conectando con esto que vas programando. Eso te va a ser mucho más útil para lo que estamos aprendiendo y para lo que puedas avanzar en inteligencia artificial y luego cuando conectes con otros temas como computación cuántica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Creo que es mejor que sigas ese camino, es mi recomendación. Listo, gracias, profe. Al igual, TensorFlow esperamos pues, trabajarlo en lo que sigue, ¿sí? Acá estamos trabajando con arreglos de pocos elementos, pero pues eso es muy raro verlo en la vida real, en una industria, ver arreglos de 5 elementos. Entonces ahí ya va a empezar a jugar TensorFlow una parte importante. Hay que aprender a gatear y después caminamos y luego corremos. Sí, ya para terminar, profe, última pregunta. ¿Crees ¿Crees que en que en algún algún... momento una red neuronal puede estar bien entrenada aplicando la inteligencia artificial y pueda reemplazarte? Muy Sí, buena sí, pregunta. indudablemente, indudablemente. Es decir, en un mundo que va envejeciendo, en un mundo donde cada vez somos menos personas, donde se necesitan más herramientas para el bienestar, porque en esencia lo que buscamos, la tecnología en esencia lo que busca es mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Yo hablaba mucho de los pesimistas que simplemente ven la tecnología como un mal, ¿cierto? Uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Sí, yo soy un realista, pero un realista con toques de optimismo muy altos. No soy un realista pesimista. Entonces, ¿qué digo? Sí, claro,
perfectamente puede haber una inteligencia artificial que pueda reemplazarme, que pueda hacer esto de mejor manera, que lo pueda enseñar de mejor manera. Y lo que necesitamos los humanos es cada día, pues, ser más creativos, mejores seres humanos y disfrutar más este ratico que pasamos en este lado del universo. Eh, ya el trabajo duro que lo hagan las máquinas, pienso yo. Debería ser de esa manera y a eso deberíamos haber llegado, deberíamos llegar en un futuro próximo. Que todos esos trabajos que sean muy difíciles los hagan las máquinas y que nosotros nos dediquemos a un trabajo creativo, de admiración, de hacer progresar mucho, mucho el mundo y de obviamente librarlo de las grandes consecuencias o los grandes problemas que el mundo tiene, ¿cierto? Que creo que es lo que hacemos ahora. Uno mira el último sismo en Ciudad de México y si no fuera por la red de sísmica que tiene Ciudad de México, el número de pérdida de vida sería muy grande como lo fue en el año 86. Entonces ese es un ejemplo de cómo la tecnología salva vidas simplemente porque usamos también inteligencia artificial en esa red sísmica y podemos informarle a la gente a tiempo lo que está pasando. En Japón pasa lo mismo. Esos sismos hace 50 años hubiesen sido devastadores, ¿sí? Pensemos ese tipo de cosas, listo. Creo que sí puede pasar y no le veo problemas. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el día viernes, misma hora, mismo canal. También vamos a continuar con la parte práctica, la parte teórica. Hay varios mensajes de saludos y agradecimientos. Por tiempo, pues los mostramos, pero los leemos todos. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Chao, chao.